La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Vibra Verde tendrás noticias, entrevistas, información, inspiración. Súmate a Vibra Verde, donde cada episodio es una semilla de esperanza y acción. For just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de Mamá Tierra, cuna de la creación. Su palabra. Hola, hola, buenas tardes, muy buenas tardes a este nuevo martes en Vibra Verde. Martes que comenzamos con 2 horas de programa. Estuvimos un mesecito con 1 hora, pero bueno, bienvenidas las 2 horas ahora, así que vamos a estar un rato más juntos. Y bueno, Facu, buenas tardes, que nos acompaña hoy también. Buenas tardes, chicos, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Volvimos con el frío, ¿no? Volvimos con el frío. Sí, otra vez. Será el puñadito de días fríos y volverá esa primavera rara. Rara, Sí. rara. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como estamos viendo, acá nos acompaña hoy la doctora Jazmín de Diego, que vamos a tener una entrevista con ella en el segundo bloque del programa de hoy. Pero bueno, ya quiso acompañarnos desde ahora. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, audiencia. Así que vamos a compartir juntas este martes. Bueno, como decía, vamos a tener 2 horitas. Vamos a ver en este programa, ideado y producido por la Fundación Espacios Verdes, su conductora Barbie Jappert, vamos a ver noticias, información, reflexiones, ¿no?, sobre la naturaleza, el ambiente. Vamos a hablar de educación ambiental, vamos a hablar de cositas que están pasando en Argentina, en el mundo, sobre el medio ambiente. Vamos a tener, como dijimos, la entrevista después con Jazmín y un entrevistado más, que ese va a ser por Zoom o por teléfono, en la tercer bloque del programa de hoy. También muy interesante, vamos a hablar sobre plantas, sobre flores en esta zona de Comechingones, de Mogote Bayo, acá de Merlo. Así que bueno, eso nos espera el día de hoy. Empezamos ahora con las noticias, este bloque que llamamos Una de cal y una de arena, porque sabemos que hablando de ambiente, de animales, de cambio climático, temperaturas que suben y bajan, no todo es negativo, no todo es malo lo que está pasando, ¿no? Tenemos esfuerzos de parte de empresas, de gobiernos, de personas que estamos haciendo cositas que podemos en el día a día para que no sea tan pesado, ¿no? Hablar sobre este tema también, tocar estos temas. Facu, si querés, empezamos con la primera noticia. Vamos con una de cal y hablamos sobre los perros en ámbitos de guerras. Ayer, inclusive, 21 de abril, fue el Día del Perro, ¿no? Así que un saludo, un besazo enorme a todos los perros del mundo. Pero bueno, en este caso nos convoca una noticia en la que estamos usando animales para tratar temas entre humanos, ¿no? Guerras en este caso, conflictos armados entre humanos, en donde los animales en realidad no tendrían nada que ver en este caso, pero bueno, lamentablemente todavía muchas personas los tenemos a los perros, a caballos, elefantes, a cualquier tipo de animal como cosas, ¿no? Los seguimos utilizando como cosas,
nos damos ese derecho de tener como la posesión, ¿no?, de su vida y delinear justamente su vida en este mundo. A ver, la noticia habla de que, bueno, sí, es una historia tan heroica como dolorosa, porque sí es verdad que los perros nos ayudan, por ejemplo, después de terremotos, ¿no?, a encontrar personas ahí entre escombros, a detectar armas, a detectar drogas. Pero bueno, también tenemos la otra parte en donde hay lugares todavía que te hacen dejar a tu perro afuera, ¿no? En supermercados, bares, restaurantes, ¿no? Algunos transporte público, que no digo que todos los perros arriba todo el tiempo, ¿no? Pero con un control, con una revisión, con un sistema acorde a que lo permita, es posible. Bueno, hay muchos países en que permiten, ¿no?, en transporte público, como por ejemplo colectivos, que suban los perros y demás. Pero bueno, esta noticia cuenta también esto, ¿no?, que es un papel histórico, pero no es voluntario. Obviamente que los perros no han decidido por cuenta propia ser utilizados para trabajar, si se podría decir, en estas guerras. Bueno, razas, por ejemplo, como el pastor alemán, el rottweiler, el schnauzer o el terrier, fueron entrenados para resistir explosiones, localizar heridos y, en el peor de los casos, cargar explosivos para detonar cerca del enemigo. He leído también, bueno, no solamente perros, sino, por ejemplo, delfines, que han sido utilizados en Rusia, sobre todo, portando explosivos, justamente, y cuando llegan a la zona cerca del enemigo, bueno, ahí, chau delfín, chau todo, ¿no? Sí, la verdad que no es lindo, ¿no?, usar a animales para hacer daño inclusive a otras personas. Te hago una pregunta desde el desconocimiento. ¿Hay una regulación con respecto a esto? O sea, porque claramente son animales, no tienen voluntad. ¿Cómo es lo burocrático en cuanto a la utilización de...? Bueno, evidentemente hay autorizaciones para bomberos, para policías, justamente, que los utilizan en inmigración, también en los aeropuertos se ve mucho, ¿no? Los perros ahí buscando, detectando... Sí. Este tipo de cosas. Evidentemente hay regulación. Pero digo, hay un ente que a eso me refiero, a algo que proteja, que alinee, que resguarde o tenga ciertas seguridades. Porque justo los casos que marcás, sí, obviamente son situaciones muy extremas, pero como lo que dijiste de los perros, que detectan drogas en aeropuertos, o situaciones que digamos que son un poco menos nocivas, hasta donde yo tengo entendido. No tengo mucha información, pero digo, no hay un ente que regule eso, no sé, alguna estructura que tenga... Porque digo, algo lo tiene, no sé, se me viene Greenpeace, por ejemplo, por decir algún lugar. Claro, va por ahí la cuestión. Claro, exactamente, por eso me refiero a un ente, algo que regule. Sí, claro, en realidad esta fundación que nombraste y otras fundaciones y demás no son, o sea, entes que tengan potestad, por así decirlo, pero sí, por supuesto, hay muchos movimientos. También acá en Argentina está la ley Sintientes, justamente, que... trabaja en pos de esto, de dejar a tomar a los animales como cosas, de te uso para una guerra, te uso para, no sé, hacer un paseo en caballo, te uso para el circo, te uso para... Dejar a los animales justamente de utilizarlo como cosas y que pasen a la categoría de sintientes, justamente. Bien. Pero... respondiendo a tu pregunta, no sé si hay algún ente específico. Sé que este tipo de fundaciones no tienen esa potestad de decir hacelo o no lo hagas. Sí, porque yo calculo que tienen que resguardar como el entrenamiento de los animales, que estén en buenas condiciones, que se alimenten bien, supongo, ¿no? No, bueno, eso sí. Supongo. Queremos suponer que está así sea. Sí, evidentemente tienen ese buen trato. No pongo la mano en el fuego por nadie, ¿no?
pero sí, bueno, muchos cuentan también policías, bomberos, ¿no? Que están a cargo. Claro, porque ahora digo, no, perdón que te corte, pero No, estamos no, hablando dame. como en un contexto donde son situaciones como límites y para usos medios extremos. Pero se me viene, por ejemplo, la equitación, por ejemplo, o todo lo que es el tratamiento de gente con ciertas discapacidades con los animales, con perros, con caballos. Está bien, es para otro tipo de cosas. Exacto. No deja de ser lo mismo. No deja de usarse animales para... Es otro fin, Es otro fin. el cual quizá todos los que estamos acá podemos decir, bueno, lo bancamos un poco más, no deja de ser un uso. Exactamente. El animal en un uso. Entonces digo, una situación un poquito más amena, que digamos, estamos todos de acuerdo de que, bueno, está bien, acá lo bancamos. Por un tema de salud. De por ahí. salud, porque lo vemos un poco más family friendly. Pero Sí. no deja de ser eso. Entonces digo, me parece que estaría bueno como eso, pensar o ver, yo hablo del desconocimiento, ¿no? Como esto, algo que lo regule, que certifique, que vayan al lugar, sepan que están bien cuidados, que se usa para esa función y no lo explotan. Digo, si es ya como un sintiente, que no sé lo que en la ley lo que abarca eso. Son varios puntos, Claro. pero principalmente el fondo de esta ley lo que busca es justamente, primero, gane que no se derechos. la trate como cosa. Claro, ok. Segundo, que al darse esta autorización para bomberos, para policía, para esto que estamos nombrando, que entre comillas sería aceptable, Claro. bueno, pero que dentro de los límites, esto de la buena condición del animal. Claro. ¿No? Igual, buen punto, Facu, y estoy ya tomando nota. No, ¿sabes? para- Porque yo tengo para un perro seguir- que es rescatado y que fue un animalito que lo tuvo una persona, ¿me entendés? Y que no lo usó para nada, pero estaba atropellado, en mal estado, no lo cuidaba básicamente. Claro. Y si bien no era que lo usaba para una función, pero no lo cuidaba, entonces digo, ya hay algo que atraviesa más allá para lo que se pueda usar al animal, que tiene que ver con una conciencia. Individual. Exactamente. Individual. No, a ver. Perdón, yen- yo me fui al No, otro no, extremo. y yéndonos un poquito Sí, también sí, sí. De tema en este sentido, que está bueno esto. Sí, la responsabilidad de tener un animal como mascota, en este caso hablando de perros principalmente, dejando de lado lo que son caballos, elefantes, ese tipo de animales que se usan específicamente para otras cosas, pero la responsabilidad en las mascotas es Sí, indispensable. claro. Ahí yo creo que es importante la responsabilidad como un ser vivo, porque así como decías, no deja de ser un ser viviente, ser sintiente. Entonces, claro, al tomarlo como objeto de mi propiedad, puedo hacer lo que me plazca Exacto. directamente, pero en realidad vive, siente, no es tan evidente como el ser humano, ¿no? Pero tiene esas cualidades también, de vida misma. De vida misma, de sentimiento. Claro, ¿no? claro. De sentimiento. Ver un perrito llorar porque la están separando de la mamá, o encontrar cachorritos solos sin la mamá, porque la mamá, como comentaba también Facu recién, fue atropellada, ¿no? Por ejemplo, entonces los perritos están ahí a la buena de Dios, pero por esto mismo, por la falta de responsabilidad Claro. en tener... la tenencia, lamentablemente, es un tema que, bueno, sí nos llevaría mucho. Facu, igual, gracias por traerlo, porque lo vamos a anotar para Ok, un ok. próximo programa, para invitar también a más personas. Pero bueno, ese artículo trataba esto, ¿no? También, y esa comparación entre sí. Lo usamos para algo que sirve al humano, pero después lo dejamos afuera de un supermercado, de un restaurante, de un bar, de un colectivo, y si la persona no tiene cómo transportarse de otra manera, bueno, ahí dificulta también esa cuestión. Bueno, a ver, ahora ahí dejamos a los perritos hermosos y pasamos a una otra noticia. Vamos a hablar un poquito ahora de... el ecoturismo, ¿no? El turismo responsable también en Argentina. Bueno, ahora que estamos en vacaciones de invierno, yo estoy perdida ya en dónde ya es vacaciones de invierno. En Buenos dónde Aires, no. en Buenos Aires. En Buenos Aires. Terminaron acá y en Buenos Aires estaríamos transcurriendo la primera semana. Bueno, gracias Facu por la información. Así que para los de Buenos Aires, los que ya están en vacaciones en Buenos Aires, los invitamos para estos lados a hacer turismo. Esta noticia
habla, bueno, sobre qué lugares visitar en este invierno sin dejar una huella en la naturaleza, ¿no? El turismo sostenible, estamos viendo también con el tiempo que ya no es una moda, ¿no? Sino es una necesidad de no solo ir a recrearme, a despejarme del trabajo, de la escuela, de los chicos, de todo el día a día, sino también de conectarme también un poquito, ¿no? Pero no hablo eso de sentir la naturaleza desde el fondo, pero simplemente o mínimamente una conciencia, ¿no? De los lugares de los que voy a visitar, qué cuidados tienen, qué tipo hablando de hotelería y demás, bueno, cómo se maneja en la hotelería, qué tipo de, no sé, no solamente esto de la comida planta de base de plantas y demás, y que sea 100% vegetariano, vegano, ¿no? Pero bueno, cómo se distribuyen, no sé, los shampoos, los jabones, esas cosas que nos dan, si son de esa industria infernal que hace, fabrica y después terminan todos revoleados por todos lados, o apuestan ese hotel y demás, apuestan a una economía local, ¿no? También a los emprendedores que hacen cosmética natural y demás. Bueno, no está mal ir preguntando esas cositas cuando estamos ahí pispeando, ¿no? Sacando pasaje, mirando pasaje, no solamente mirar el costo del pasaje, sino a dónde voy a parar, ¿no? Para dormir, para visitar y demás. Acá, bueno, en esta noticia muestra 3 destinos, uno en Buenos Aires que se llama Reserva Natural El Destino, a un par de horas de la capital. Bueno, también dice que tiene cabañas autosuficientes, talleres de compostaje, caminatas por bosques nativos y observación de aves, y ideal, sí, también para quienes quieren naturaleza y tranquilidad de casa, ¿no? Como que sentirse en casa, pero sin el bullicio del día a día. Después, en Chubut está el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este parque protege alerces milenarios, algunos con más de 2.500 años. Tiene senderos bien señalizados, guías locales y una política clara de conservación de cupos limitados. Qué importante esto, ¿no? También, hasta acá podemos aceptar personas, porque si nos pasamos un poquito, bueno, podemos impactar negativamente el ambiente. Sin agua en verano. Exacto, nos quedamos sin servicios. Me resuena algo muy familiar de la zona. por esta zona, ¿decís? Por la zona de Merlo. Sí, que... yo creo que estaría bueno que acá en turismo esté este tipo de bajada de línea, porque justamente es un lugar natural, súper turístico, donde estamos atravesando unos problemitas bastante interesantes sobre el agua, y ya ha pasado muchos veranos acá que hay como se genera esta cuestión de sobrepoblación y nos quedamos sin agua. Es una problemática que viene hace un montón de años acá. Bueno, con la luz también pasa. Con la luz también pasa. Bastante seguido, cortes que vos decís, pero ¿pagué la boleta o qué? Sí, sí, la pagaste, pero evidentemente necesitan. Bueno, acá con Jazmín también vamos a hablar un poquito de ecoturismo también. Okay. Así que vamos a dejar ese temita también para volver después. Después también están las yungas de Jujuy, acá en el norte argentino. Las selvas de montaña del norte son hogar de una diversidad única. Comunidades locales ofrecen hospedajes rurales, caminatas guiadas, comida casera y contacto con saberes ancestrales. También qué importancia, ¿no? Esto de el saber popular, el saber de la gente, ¿no? Del lugar. Wow, qué lindo, qué tema interesante, que creo que algo de eso vamos a hablar hoy con el otro invitado que tenemos también. Bueno, el ecoturismo comunitario con impacto positivo es lo que protege el ambiente y fortalece la cultura local, ¿no? Esto que decíamos de apoyar a estos lugareños para también fortalecer su economía.
¿Qué significa viajar sin dejar huella? ¿No? También, porque es lo que veníamos comentando de, hacer preguntas o informarse a dónde vamos a dormir, qué tipo de actividades vamos a realizar. Hay algunos tips que podemos hacer, por ejemplo, usar transporte público o compartir traslados, evitar plásticos, llevarse los residuos y elegir alojamientos responsables, lo que estábamos comentando recién. Y también algo que decíamos de apoyar la producción local, ¿no? Y optar por estas actividades que respeten el entorno, como acá esta opción de los cupos limitados, ¿no? Este tipo de viaje no solo reduce el impacto, sino que transforma nuestra forma de estar en este mundo, como hablaba también hoy Jazmín, ¿no? De esa toma de conciencia. Y es como también un hacerse cargo, ¿no? O sea, me hago cargo de mi acción y de la consecuencia que genera mi acción. Ahí está, de la consecuencia que genera mi acción y lamentablemente la que no hemos generado. O sea, han generado otros, pero bueno, alguien se tiene que hacer cargo. Tal cual. Alguien se tiene que hacer cargo y acá estamos para eso. Ecoturismo responsable, unas recomendaciones claves, respetar la flora y la fauna silvestre, transitar solo en senderos habilitados, eso de querer hacer su propio camino cuando anda por alguna colina, alguna sierra, algún sendero, bueno, respetemos eso, reducir los residuos, como comentábamos, usar productos ecológicos y apoyarse en guías, ¿no? En gente que sabe, que conoce, para evitar también algunas circunstancias, situaciones peligrosas que suelen ocurrir también. Vamos a ver si tenemos algo más de esto. No, Facu, no. No, hasta ahí llegábamos. Hasta ahí vamos con esa noticia. Con esta sección. Vamos a una próxima de Cal, nos toca. Y vamos a hablar sobre la paradoja de los plásticos en Europa. Dice, mira, se producen menos, pero la preocupación por su impacto cae en España. A ver, vamos a ver qué dice esta noticia. Dice que la producción de plástico bajó a su nivel más bajo en 5 años, pero en países como España la preocupación ciudadana por su impacto ambiental también está cayendo. Menos plástico sí, pero también menos compromiso social. ¿Y cómo se explica esta desconexión? Porque si justamente estamos luchando, pidiendo y pautas para que haya menos plástico y ahora... A ver, vamos a ver qué dice. Dice, según Plastic Europe, en 2023 se fabricaron 54 millones de toneladas de plástico frente a casi 61 millones en 2020. Esta caída responde a regulaciones más estrictas, economía circular y aumento del costo de materias primas fósiles. Pero dice, solo el 12% de esa producción fue realmente circular. Plásticos reciclados o biobasados, pero la mayoría aún proviene de petróleo. Alemania, Bélgica, Francia y España encabezan la producción en Europa, mientras que el reciclaje post-consumo, España ocupa un lugar destacado con casi el 12% del total reciclado europeo. Ahora habla también sobre menos conciencia en la ciudadanía española. Dice que en 2019 el 67% de los españoles estaban muy preocupados por el plástico. Hoy esa cifra cayó a un 49. También bajó el número de personas que evitan productos con plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Dice, porque falta la visibilidad en medios, desgaste emocional y desinformación. Muchas personas creen que reciclar no sirve o que todo se mezcla después, lo cual debilita el compromiso. Y esto me hace acordar, Facu, a una noticia que hablamos el martes pasado sobre esto de caer en la depresión, la ecoansiedad, ¿no? Esto de que yo hago o aporto algo desde mi persona
y después veo que no hay esa correlación o con el gobierno, con la nación y demás. Entonces, bueno, ahí es como que, bueno, ya lo hice hasta ahora, ya está, ¿no? Sigo, lamentablemente, ¿no? Sigo por otro camino. Ahí creo, perdón Barbie que acote, pero Dale, es sí. importante también eso, como hablamos del compromiso antes de la huella que uno deja, es saber que uno pone un granito, es una gotita en el océano, y después el gran océano hace lo suyo. Exacto. Pero en realidad es cada uno la conciencia que le pone con la intención de poder conservar esto, elegir en vez de una bolsa de plástico de cartón. Entonces es ir con que uno, creo que la clave es ir teniendo la conciencia más tranquila y el poder descansar y decir, hoy hice algo, hoy lo hice, hoy lo logré. Hoy hice algo más. Tal cual. Hoy lo seguí haciendo, porque Tal evidentemente cual. en España lo que sucedió es eso, o sea, muchas personas lo hicieron, lograron Claro. que caiga esa producción de plástico, pero claro, al no ver un resultado en magnitud, es como si, bueno, pues al final ¿Para lo que qué yo sirve? hago no sirve, Claro. pero rescato y coincido con vos, Jazmín, de que es una gotita en el océano, es un granito de arena, pero Tal cual. hace Hace la diferencia. Hace la diferencia, hace la diferencia. Muy bien. Así que sigamos apostando en esto, ¿no? En nuestro granito de arena día a día, y eso. Hoy lo volví a hacer. Exactamente. O está la otra parte también, hoy empiezo a hacerlo, ¿no? También, Nunca es tarde. muy importante. Nunca es tarde y apostamos a eso y confiamos en que cada día más personas empiezan con algo mínimo, chiquito, tranquilo, pero que empiezan, que después le agarran el gustito y terminan conduciendo un programa de radio para una fundación. Alguien lo dice por experiencia, me parece. Sí, sí, no sé por qué lo digo. Bueno, vamos a parar acá con noticias, porque vamos a hacer una pausita y venimos con la entrevista ahora sí para Jazmín. Seguimos en Vibra Verde. Seguimos en esta tarde de martes con el programa de Vibra Verde y ahora sí vamos a dar entrada a este segundo bloque con la primera entrevista del día con Jazmín. Ya la conocemos, está desde el comienzo del programa con nosotros. Hola. Sí. Voy a comentar un poquito de la historia de Jazmín y ahora empezamos a charlar también. Es Jazmín de Diego, es médica egresada de la UBA, especialista en medicina integrativa, naturópata con formación en medicina tradicional china, tiene un diplomado en antienvejecimiento, terapista ayurvédica, terapeuta floral y sanadora pránica. Bienvenida, Jazmín, otra vez. Gracias, Barbie. Ahora sí, vamos a empezar con esta charla. Y bueno, hablamos en el primer bloque un poquito sobre el ecoturismo, ¿no? La conciencia que hay que tener a la hora de no solamente elegir el destino y el pasaje y demás, sino a dónde voy a hospedarme, qué actividades voy a querer hacer, voy a buscar hacer. Bueno, y vos tenés una llegada cercana, ¿no? Con el ecoturismo hoy en día en Merlo. Exactamente, en Merlo estoy en la Hostería El Cambio, que está virando a un centro holístico. Y cuando hablamos de ecoturismo también podemos hablar como de un turismo interior, ¿no? Ir a esos lugares de uno mismo
e ir indagando en las profundidades. Entonces, el Centro Holístico El Cambio, que está en Hostería El Cambio, en Cerro de Oro, ahí organizamos programas de retiro, retiros de bienestar, retiros detox, retiros de autoconocimiento. Uno creo que en la vorágine del día a día, del año, ¿no? Del trabajo, los hijos, todo, se pierde en el afuera, en el hacer, producir, gestionar, y hay poco cultivo interior, o muchas veces nos nublamos por las circunstancias que hay que sobrellevar, pagar la renta, pagar todo, y nos nublamos. Entonces también es importante, creo, tomarse un tiempo al año específicamente para decir, bueno, hago una pausa con todo el mundo externo y me voy para adentro, me voy a ver qué me quiero decir, qué me estoy diciendo, cómo me estoy sintiendo. Qué reto difícil, Jazmín. Y bueno, para eso estamos. Son elecciones que uno hace, ¿no? Y hoy en día también hay lugares donde es turismo como un retiro familiar, donde también se aceptan o están bienvenidos los niños, las niñeces. Entonces, mientras los padres hacen un trabajo en conjunto más profundo, los niños jugando con otras familias al unísono. Entonces es como se entabla una relación de familia diferente, porque no es solo, como decía antes, la producción y el día a día, sino es nutrirnos desde adentro, nutrirnos desde personas y seres humanos. Y ahí lo podemos asociar a las mascotas que hablábamos antes, ¿no? Al ser uno, un ser sintiente, y reconocer al otro también desde ahí. Reconocer al otro. Qué bueno, Sí, Jazmín. sí. No, y cuando decías esto de que, bueno, también hay actividades para los chicos mientras los padres... Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de que a la guardería. Claro. O sea, cuando íbamos a un hotel y demás, o sea, a la guardería con los mismos juguetes que teníamos en casa y demás, pero esta propuesta, la verdad que... Wow, te lleva a eso, ¿no? Al querer profundizar y... Tal cual. Y al reencontrarse. Al reencontrarse. Y es hasta donde uno puede dar y quiere dar el paso. Y está sumamente permitido llegar hasta acá y mañana llegas a otro lado. Y está todo válido. Pero bueno, es otra propuesta de turismo, ¿no? No es un turismo convencional. Claro. Y decir, me descanso, Sí, me hago una inmersión en la naturaleza, pero también salgo de toda esa vorágine mental con prácticas o de meditación o de detox o de limpieza intestinal, de canto, de baile, todas cosas de autoexpresión física, corporal y del alma. Ay, qué lindo, qué lindo. No sé, ¿alguna práctica que quieras comentarnos al respecto que estás haciendo actualmente en base a este reencontrarse? Mira, actualmente lo que estoy ofreciendo en el Centro Holístico El Cambio, por ejemplo, es la actividad de Qigong, que es una actividad milenaria de China, donde es principalmente, seguramente capaz se conoce como Tai Chi también en otros lados, es similar, pero tiene otras variaciones, pero es como en el movimiento externo hago un reequilibrio energético de todo el organismo. Wow. La medicina china, que es parte de mi especialidad, es lo que yo profundicé. Nuestro cuerpo, al ser humano, lo toma como, primero, al ser humano, hablándolo así, lo toma como si el hombre fuese la unión del cielo y de la tierra. Y esa conexión se da a través de circuitos energéticos. Es como decir, mi cuerpo es mi casa, es mi hábitat, y yo dentro tengo, por ejemplo, en las paredes tenés los caños, tenés los cables, todo, y esos son los meridianos o canales energéticos por donde fluye la energía. Fluye la energía. Fluye la energía. Y ahí el resultado de eso es la vida, es la manifestación de la vida. Entonces el Qigong, como decía, es una práctica muy linda que genera a nivel de la mente y las emociones una serenidad total, mientras que uno está en movimiento externo. Así que esa es una práctica que estoy haciendo actualmente ahí en el Centro Holístico. Qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto que estás en el centro? No hace mucho, hará 6 meses más o menos. 6 meses, bueno, sí. Es un tiempito. Sí. Bueno, y justamente mencionaste, ¿no? Esta energía. ¿Qué rol tiene esa energía justamente en este proceso de sanación? Ahí, según tu enfoque, ¿no? Claro, según el enfoque de las medicinas orientales, tanto de la Ayurveda, de la medicina de la India, como en la medicina tradicional china, nosotros, para comprender lo que es la energía, que en similitud es el chi, que seguramente han escuchado hablar muchos del chi,
Es muy lindo este concepto y es muy gráfico. Vamos a poner el ejemplo de una vela, ¿no? Una vela con su parafina, su pabilo, su flamita. Entonces, en la medicina china se habla de 3 tesoros, que es el Jing, J-I-N-G, que es la parafina. Ok. El Qi, que es la llama, es esa vitalidad, pero va mucho más aún, más profundo aún, y toma el Shen, la conciencia, que es la iluminación de esa vela. Cuando está prendida una vela, te ilumina. Entonces ahí tenemos el cuerpo, la energía, la vitalidad y la conciencia. Wow. Entonces, para la medicina china, para toda la medicina oriental, la Ayurveda, nosotros somos un microcosmos en el gran macrocosmos y somos uno con la naturaleza. O sea, la naturaleza más cercana que tenemos no es un árbol, el cielo, una nube, no, es nuestro propio cuerpo, es nuestro propio ser. Wow. Entonces, al tomar contacto con esa naturaleza interior, con esa fuente de vida, uno entra en total resonancia con el externo también. Entonces, cuando hablamos también, volvemos a ecoturismo o contacto con la naturaleza, es contactar con nosotros, con nuestra naturaleza, y después el cuidado del medio ambiente viene gratuito, o sea, viene por defecto. Ajá. No es que hay que hacer una intención y decir, uy, tengo que cuidar la naturaleza, porque no. Al cuidarme yo mismo, estoy cuidando, porque si yo, por ejemplo, estoy cuidando mi salud y no estoy consumiendo tanta cantidad de alimentos ultraprocesados, estoy disminuyendo el empaquetamiento, estoy disminuyendo todo el envoltorio, todo el packaging que requiere ese alimento. Entonces, indirectamente estoy estoy cuidando la naturaleza. Cuidándome a mí y cuidando la naturaleza. Qué importante tal cual. Interiorizar eso, ¿no? Tal cual. También. Porque es como si fuera un 2x1. Exactamente. Si se quiere llamar. ¿No? Porque ahí uno se da cuenta que en realidad el externo y el interno es uno solo. No hay división entre yo y la naturaleza. Es una comunión, es un todo que se da. Que la naturaleza necesita de mí, yo necesito de la naturaleza. Y qué mejor que hacerlo de esta manera consciente, inconsciente, ¿sería? ¿A qué sería? Y no, esto del 2x1, de hacer algo por mí, pero que repercute también positivamente en la naturaleza. Sí, cuanto uno más consciente hace las cosas, mucho mejor. Porque la conciencia te lleva a la atención y a la intención. Ah, ok. Entonces, cuando hay una frase que dice, la energía se ve llevada por la intención. Entonces, si yo visualizo algo, tengo la intención de algo, la energía va a ir hacia ese foco. Como por ejemplo cuando estamos pasando por algún problema, ¿no? Y nos centramos en el problema justamente cuando nos deberíamos centrar en las soluciones. Tal cual. Ah, ok. Exactamente. Ay, yo creo que sé por dónde van los tiros. Pero, bueno, no es tan fácil, ¿no? Por eso también hay tantos problemas, las personas... Es más fácil de lo que uno se puede imaginar. Ajá. Lo que pasa es que ¿Qué podemos aconsejar? A ver, lo que pasa es que culturalmente y el sistema, cómo está diseñado y cómo está el diseño del sistema, está viciado de por sí. Entonces, el reconocer nuestra propia naturaleza es lo más fácil, porque es lo más fácil para adentro, es lo más difícil para afuera. Pero en la sociedad que estamos, en la cultura occidental, donde es el todo el afuera, el hacer, el gestionar, la producción, hay muy poca visión interior. Entonces, después está la frustración, la depresión, las drogadependencias, las desadicciones. Todo eso te lleva porque hay una total desconexión. ¿Por qué estamos más pendientes de lo que dicen los de afuera? Que nuestra propia validación interior. Wow. Tal cual. Wow. Qué importante. Y quién no ha pasado, ¿no? Por esas situaciones. Yo creo que también depende la filosofía de vida que cada uno tenga, ¿no? Bien. Y como hablando antes, está perfecto, cada uno elige y cada uno tiene su tiempo, no sé si llamarlo tiempo evolutivo, pero tiempo de desarrollo, ¿no? Y a veces funciona como por etapas. Una etapa uno funciona de una forma porque requiere un paso a través de una experiencia para verlo desde otra perspectiva. Pero estamos muy ensimismados, en realidad, muy con nuestros propios
deseos inconscientes, porque son autoimpuestos también. Claro, por eso del estar pendiente del afuera. Tal cual, así Wow, es. sí. Y bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo influye lo emocional, lo espiritual al momento o en ese proceso de enfrentar o sanar, ¿no? Esta situación. Bien. La parte, mira, desde la medicina china decía antes que éramos un microcosmos en el gran macrocosmos, ¿no? Y hay una regla muy esquemática, no es esquemática, perdón, nada es esquemático en la medicina china, pero están los 5 elementos, el fuego, la madera, el metal, el agua y la tierra. Esos elementos que uno ve en el externo están dentro de nuestro. Y todos tenemos todos. Todos tenemos todos, tal cual. Ahora después voy a hacer una salvedad con eso, pero todos tenemos todos, en diferentes medidas, diferentes proporciones, ¿no? Hay personas que son más de madera, por ejemplo, más de hígado, que son las que son más determinadas, pero hay hay objetivo, es como que... Hay foco, pero todo tiene su virtud y defecto, por así, o su grado de vibración, ¿no? Cuando está desequilibrada la madera, por ejemplo, se ve que hay bronca, enojo, frustración. Entonces, volviendo a este esquema, a este gráfico, ¿no? De los 5 elementos, cada elemento tiene su órgano asociado, su emoción asociada. Entonces, como decía, el hígado, por ejemplo, rige la bronca, la frustración, el enojo. El riñón, el miedo, por ejemplo. El fuego o el corazón es la euforia, esa alegría extrema que termina carcomiéndose. En realidad, la alegría extrema. Tanta alegría. Exactamente, wow. Exactamente, la euforia. No nos alegremos tanto, chicos. Cuidemos el corazón. Todo tiene que ser un delicado equilibrio. Y como en la medicina china es todo, el yin y el yang es la comunión de ambos polos, digamos. Y que uno, como decimos el tema de la naturaleza que necesita el hombre la naturaleza, el yin necesita del yang. Exactamente. Y el yang necesita del yin. Exactamente. Y en uno está el germen del otro. Wow. Uno llega en gradación, ¿no? Llega a un extremo y vuelve para volver a iniciar. Y se forma un circuito. Y volviendo a esto de las emociones y los desequilibrios, los chinos dicen que, por ejemplo, el enojo o la bronca es lo primero que se va a manifestar a nivel sutil. O el miedo o la preocupación es la primera modificación que te habla de una alteración energética del organismo. Si uno no hace nada con eso, a la larga probablemente tenga problemas de hígado o de riñón o de de la emoción que tenga en consecuencia. Pero es por eso es tan importante la autoconciencia y el cultivo interior de decir qué emoción estoy teniendo, porque si yo la abordo en forma integral en el momento que aparece, estoy haciendo prevención a futuro. Claro, porque si no sería, ¿es acumulativo? O sea, yo hoy siento frustración, paso por un periodo de frustración, me pasa la etapa, después, no sé, de acá a 5 años vuelvo. Si uno toma conciencia, se resuelve, digamos, porque las emociones no son malas, no son malas ni buenas, son emociones. Exacto. Y hay que vivirlas y hay que sentirlas. Una diferencia muy importante para hacer y para aclarar es que la emoción es más lo visceral. Por ejemplo, estoy enojada, respiro alto, me pongo colorado, ojos saltones, claro. Estoy angustiada, me encongojo, me meto para adentro, lloro, cambia totalmente la actitud. Entonces, me perdí en el hilo que estaba hablando. Esto de que yo de preguntar. Lo acumulativo, claro. Entonces, esto decía, que las emociones están para hacerlas vividas, para expresarlas. ¿Qué pasa? Si yo me enojo por X circunstancias, me enojo, e intelectualmente digo, o tengo el patrón, el filtro, es decir, no me tengo que enojar porque tengo que ser buenita en todo. No me tengo que enojar. Lo tapo. Lo tapo. Después la vida, uno sigue con ese tapón, digamos. Es como que está ahí efervesciendo. No está sanado, está tapado, tal cual. Es como está
es como un auto, vos tenés la luz roja de que se te empieza a titilar y vos podés apagarla y seguir andando, o podés decir, la veo, la llevo al técnico y veo a ver qué me está queriendo decir el auto. Ok, perfecto, me gusta la analogía. Entonces, la emoción, como decía, hay que vivirla, hay que expresarla, pero después recapitulemos en qué es lo que nos llevó eso. Y siempre el otro es un espejo nuestro, no es que el otro tiene la culpa de algo. No, nosotros si nos enojamos por algún hecho X, es porque en nosotros hubo una resonancia con eso. Entonces no es el otro, soy yo y siempre es uno. Por eso se dice no te lo tomes personal. Por ejemplo, cuando estamos... Exactamente. No sé, tengo un día malo, te contesto mal, no te lo tomes personal porque... en realidad me lo estoy diciendo yo, ¿sería esa la lectura? En realidad... Todo es personal y nada es personal. ¿Por qué? Ok, wow. Porque, wow. porque que el otro esté enojado por algo, viste. Ajá. Que, por ejemplo, entra, no sé, estamos acá sentadas las dos, ¿no? Sí. Entra alguien enojado y vos capaz te toca esa emoción y te enojás a la par y te sumás. Ok. Y yo tranquilamente lo observo y miro y nada, y se va. Ujú. El que quedó cargado fuiste vos, porque te hizo resonar algo de lo que esa persona te trajo. Que yo no venía enojada, por ejemplo, pero entró esta persona, lo vi con ese sentimiento, esa sensación, y me lo despertó a mí. Exactamente, te despertó. Eso es personal, porque decís, bueno, ¿qué tengo yo que me hizo resonancia con esa emoción del otro? Entonces, por eso cuando uno contesta mal y el otro se la devuelve, le devuelve la contestación. Y así bueno, enojado. Y sí, pero lo que mi abuela santa decía, cuando uno no quiere, dos no pelean. Cuando uno no quiere, dos no pelean, claro. Porque uno le puede decir chau, chau, o sea, quédate hablando sola. Y se queda solo, tal cual, tal cual. Qué bueno. Sí, wow. Sí. ¿Y cómo hacemos para calmar para no tapar, sino para sanar? Primero, hay muchas... Hoy en día hay muchas herramientas terapéuticas que uno puede acceder, ¿no? Uh-huh. Y depende la afinidad que cada uno tenga, y todo es perfecto. Primero es reconocer que hay algo nuestro que necesita ser sanado. Ok. Primero. Reconocimiento. Reconocimiento. Punto 1, anoten. Si yo no reconozco, igual no voy a dar tip porque nunca suelo dar tip, pero vamos a ver qué sale, vamos a dejarlo fluir. Vamos. Primero reconocer que hay algo que está ahí en mí, porque yo tranquilamente, viene esta persona, siguiendo este ejemplo, viene esta persona, a mí me le despertó el enojo, yo terminé acá, pero voy a mi casa y me enojo con otro y estoy transmitiendo ese enojo. Ajá. Y me estoy llevando eso, ¿no? Entonces, primero es reconocer lo que está sucediendo. Pero para ello necesitamos autoobservarnos a nosotros mismos. Ok. Entonces, ese foco de ponerlo hacia afuera tiene que ir virado hacia adentro, tiene que virar hacia adentro. Y es mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros pensamientos, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, dónde está la emoción también. Entonces, como decía, primero reconocer que hay algo ahí que necesita ser visto, ni siquiera sanado, ser visto. Okay. Porque una vez que uno lo ve... Porque si no también uno se pone esa presión de tengo que... Sanar. Y hablando de sanar, no me acuerdo quién me decía, está bien que uno vaya a terapia, haga psicología, haga diferentes tipos de terapias que hay hoy, está súper florido, pero en algún momento tenés que empezar a plantar, a plantar semillas, rosales, lo que quieras. Entonces, hay etapas donde uno, ¿no? Primero reconocer y ser visto qué es lo que está ahí. Y después darse cuenta de que el otro, lo que te decía, es simplemente un espejo que me está reflejando lo que hay en forma interna. Entonces, dejar de estar en el victimismo de que me pasa esto porque X afuera, y decir, no, yo tomo la responsabilidad y el empoderamiento de mi salud física, mental, emocional y espiritual. Todas esas cosas, la responsabilidad está en uno. No está en que vos vayas al médico y te dé la píldora mágica para algo o el suplemento de ultramoda. No, yo soy responsable de todo. Entonces, a partir de ahí,
sin latigarse, ¿no? Y sin decir, uy, estoy sintiendo esto y no debería. No, está todo válido y todo perfecto, en el momento perfecto. Wow, wow. Chan, chan. Chan, chan. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque, a ver, nada, Has, la verdad que sí, 1000 preguntas más. No sé si se dieron cuenta también que fueron muchas preguntas también de situaciones Muy bien, muy que, bien. bueno, que estamos atravesando y que solemos atravesar, ¿no? Porque eso también es natural, es nuestra naturaleza. claro. No siempre vamos a estar radiantes y ya sabemos que no nos mucha alegría, ¿no? Porque si no el corazón Afecta al corazón. Afecta al corazón. Pero pasamos por todos los sentimientos y está bien. Exactamente, ¿o no? es darnos la habilitación de que está Eso. bien sentir lo que sentimos, pero hagámonos cargo de lo que sentimos. Claro. No culpemos al otro, No culpar al hagámonos otro. cargo. Exacto. Eso es Y importante. darnos ese tiempo, el permiso primero de sentirnos así, pero y también ese proceso que no para todas las personas lleva el mismo proceso o el mismo tiempo. me Exactamente, exactamente. Hay, por ejemplo, hechos claves en la vida de uno que son más difíciles que otros, pero cada uno tiene sus propias cruces que cargar y la procesión siempre va por dentro. Sí, sí. Pero hoy en día hay una apertura, como decía, ¿no? De las terapias de diferentes colores, diferentes abanicos, y está en uno en resonar. Y si uno ya reconoce que hay algo que necesita trabajarlo, es encontrar y pedir ayuda a veces a las personas indicadas, ¿no? Y escuchar, porque el universo siempre nos habla y tenemos que estar atentos a eso. Escuchar y estar atentos. Tal cual. Has, gracias, No, gracias por por favor, la, un por la placer. visita. Más que invitada a una próxima. Bueno, gracias. Así que, bueno, nos vamos con este mensaje final de Jazmín. Escucharnos, escuchar y tomar esa conciencia y reconocer, ¿no? Ese sentimiento. Tal cual. Volvemos en un ratito. Bueno, acá seguimos en esta tarde con Vibra Verde, 5 y 10 de la tarde, en el primer programa que arrancamos con 2 horitas de programa. Y ahora nos toca un segundo invitado de hoy para hablar sobre algunas cositas, entre ellas sobre la flora de Sierra de Comechingones, Mogote Bayo. A ver si está por ahí Luis del Vito, si se está conectando, ¿no, Facu? Ya estamos esperando. A ver, ahí. ¿Qué tal? Luis, Sí, ¿se escucha? ¿Escuchas bien? sí, a vos te escucho, pero no sé si ustedes a mí. Yo te escucho y te veo. Te escucho y te Bueno, veo. correcto entonces. Muy bien. Bueno, Un poco de delay como si estuviéramos en Australia. en Australia. Bueno, no importa, es así la tecnología, es así el momento, así que no importa. Lo importante es que nos pudimos conectar, que nos estamos conociendo ahora a través, personalmente, pero a través Así de es. la pantalla. Un gusto saludarte, Luis, y bienvenido a Vibra Sí. Verde. Igualmente, y un placer para comunicarme con tu audiencia también. Un gusto, Luis. Bueno, voy a contar un poquito sobre Luis antes de comenzar a charlar. Luis del Vito es ingeniero agrónomo, doctor en recursos naturales renovables, señor profesor en Universidad Nacional de San Luis, acá en Argentina. Su actividad profesional privada, peritajes en agronomía, docencia universitaria de grado y posgrado en plantas medicinales, farmacobotánica, medicamentos, herbarios. Lleva la dirección de herbario, diseño y gestión del Jardín Botánico, es investigador del CONICET y MIBIO CONICET. Tiene 74 publicaciones, entre las cuales está el libro Plantas y Flores de la Reserva Natural Mogote Bayo, acá en la zona de Sierra Comechingones, que es de lo que vamos a charlar hoy, Luis. Bienvenido. ¿Está bien? Bueno, gracias por la presentación, demasiado ornamentada, pero bueno, acá estamos. Y seguramente hay cosas que no dije. Sí, que
Sí, mejor no decir La tanto. cosa es mejor no decir. Bueno, Que Luis, la gente vaya conociendo, ¿verdad? ahí está, ahí, eso me gusta, me gusta. Gracias, Luis. Bueno, a mí me gusta también comenzar estas entrevistas con una pregunta de cómo empezó, ¿no?, tu relación con las plantas, qué es lo que te llevó a dedicar tu vida a las plantas. Uy, tengo que hacer memoria. Tenemos tiempo, Allá no por, te preocupes. allá por los 70s. Ajá. Bueno, fue una vocación que comenzó en el secundario. En realidad, había que hacer un trabajo de tesis para recibir un título extra, aparte del bachillerato, y comencé a relevar la flora de mi departamento nativo en Mendoza, La Paz, aquí cerca de San Luis, donde vivo ahora. Ujú. Eso llevó a contactarme con botánicos de Mendoza, en la que posteriormente cursaría agronomía, el ingeniero agrónomo Fidel Roy, sobre todo, el ingeniero agrónomo José Ambrosetti, y con ellos comencé una carrera que, bueno, hasta hoy me ha tenido ocupado en este métier. Te mantiene aún ocupado. Bueno, hoy a la tarde, cerca del mediodía, estuvimos hablando un ratito también con Luis, comentando, ¿no? Es como que tuve una clase particular, la verdad que es muy agradecida, la verdad que escucharte, Luis, es todo un honor. Y bueno, nosotros también llevamos adelante, ¿no?, esta reedición del libro de Plantas y Flores de Mogote Bayo, que su primera edición fue en el 2011. Sí. 2011, unos varios meses de trabajo, ¿no?, de investigación, de ir de campo, investigación de trabajo de campo. Sí, un estudio de plantas de un lugar, por más pequeño que sea, lleva años en realidad. Lleva años no solo de la vida de quien lo hace, sino también de los anteriores que han visitado la región, porque dejan documentos en los herbarios. Y eso es esos documentos consisten en plantas secas, montadas sobre cartulinas, eso bien protegido, en condiciones adecuadas de humedad y temperatura, y evitando que se las coman las plagas, ¿no? Okay. Que eso ya es una tarea en sí bastante Compleja. difícil. Difícil. Sí, pero bueno, hay herbarios prelinneanos en el mundo, es decir, anteriores a 1753, que es el momento en que comienza la botánica como la conocemos hoy, la taxonomía, en realidad, Okay. la forma de nombrar a las plantas con el libro de Linneo, Species Plantarum, que incluye plantas argentinas, por supuesto, porque él envió a gente para recoger sus discípulos a diversos lugares del mundo para recoger plantas y enviárselas para su estudio a Estocolmo. De allí que se tomara la forma de herborización que ya había establecido en 1540, hacia 1540, Luca Gini, un médico de Bolonia, en Italia, y que sus discípulos llevaron, entre otros, a Suecia, y luego adoptó Linneo, imponiéndoles a sus discípulos de la Universidad de Uppsala esta buena costumbre, porque en realidad de esa manera una muestra completa de una planta tomada en el momento oportuno, por eso se habla de completa, con hojas, flores, frutos, en lo posible ambas cosas, los tallos por supuesto, corteza si se trata de un árbol, o con raíces si es una planta pequeña. Todo eso hizo que se fueran acumulando gran cantidad de ejemplares de todo el mundo en los herbarios. Así nació el herbario que hoy conocemos. En otra época, herbario era un tratado sobre plantas medicinales, sobre todo, y al que luego se le comenzó a agregar pequeños trozos de plantas secas.
Y de allí nació también la costumbre de hacer los herbarios. Hay herbarios enormes con 7 a 9 millones de ejemplares Wow. que tienen representada la flora de casi todo el mundo. Claro. Porque también, como en toda actividad, también ha habido coleccionistas profesionales que se han dedicado a recoger la flora, no solo para estudiar ellos, Ajá. sino también para vender esos ejemplares o intercambiarlos, ¿no? Porque es una sana costumbre de los herbarios entre sí, compartir los ejemplares de herbario, y de esa forma podemos tener ejemplares de casi todo el mundo en un buen herbario, en un gran herbario, de los que hay 7 u 8 en el mundo que son muy importantes. Ok. ¿Los conoces a todos, Luis, esos herbarios? No de No, memoria, no por de favor. memoria, claro. Pero... No, no, para nada. Conozco unos pocos nomás de Argentina y muy poquito de alrededor. Ajá. Es mi ilusión, pero más que el herbario, hay colecciones asociadas a los herbarios que son los jardines botánicos. Esos son colecciones de plantas vivas, que esos son espectaculares. Por supuesto, la gente va mucho más a visitar un jardín botánico que a un herbario. Además, Claro, a claro. los herbarios van los especialistas a conocer, no a conocer, sino a trabajar en el herbario. La colección nuestra, por ejemplo, de acá de la Universidad de San Luis, consta de unos 50.000 ejemplares ya. Comenzó en el 86. Ajá. Y bueno, es uno de los principales del centro oeste de la Argentina, por supuesto, pero somos superados ampliamente por el herbario Ruiz Leal de Mendoza, donde trabajé 9 años al comienzo de mi carrera, y que tiene cerca de 80.000. Ah, En bueno, Argentina no, hay herbarios muy grandes, de casi 1 millón de ejemplares. wow, Instituto Darwinium de San Isidro, por ejemplo, Ajá. Instituto de Botánica del Nordeste en Corrientes, el Museo Botánico de Córdoba, y esta finalmente guía, el Instituto Lillo de Tucumán. ujú. Esos esta, son los más grandes del país. ok. Y esta guía, Luis, que esta segunda edición, ¿no? de este libro guía, ¿no? Podríamos llamarse, porque es súper útil Sí, para ir eh, caminando, identificando, ¿no? ¿Cuántas claro. especies tenés en esta guía? Hay dos formas de trabajar, digamos, A en ver. general. Una es para que la gente conozca de verdad las plantas, el común de la gente, cualquiera de nosotros, pueda conocer las plantas de un lugar, y en ese caso es más útil que una flora oficial, ¿m? que tiene una terminología compleja y a veces hay aspectos que no se entienden bien, pueden no entenderse bien, y además lleva ilustraciones y no fotografías, no tantas fotografías. Y otra cosa es una guía de campo. En realidad de eso se trata este libro, es una guía ilustrada, una guía de campo con algunas plantas selectas. Esta mañana te comentaba que en la Sierra de Comechingones habría unas 600 especies distintas de plantas, Sí. y entre árboles, arbustos, hierbas, etcétera, enredaderas, y por supuesto muchas más si consideramos líquenes, algas, hongos, que son grupos inferiores, entre comillas, porque en realidad la evolución también es dentro de esos grupos también es muy importante, hasta formas actuales, pero el tema es hacer algo que sea útil para la gente que visita el lugar. Y eso es lo que hemos intentado con la gente de la Fundación Espacios Verdes. Ellos nos convocaron en su momento, nosotros ya teníamos colecciones de la región, pero comenzamos a reactivar nuestro trabajo de campo allí, y hacia 2011, bueno, llegó el momento de rendir todo ese trabajo en un libro que fue muy, muy bien hecho por Marina Sí, Char, exacto. en la parte gráfica y editorial, y por supuesto Ana Di Meola, su equipo de trabajo de la Fundación Espacios Verdes. Así es. Hemos compartido con ellos todos los climas posibles, Ajá.
en la colección de plantas allí, desde granizo, nieve, Sí, 3, 4 lluvia, meses, ¿cuánto? sol rajante, de todo. Claro, Pero pasaron por todos los climas sí, eh, sí, realmente, para todos los eso. climas y a veces 2 o 3 distintos en un mismo En un día. mismo día. O sea, había que Bueno, salir es una sierra, con eso es lo que remera, pasa. con capucha, con campera, con paraguas, con todo por las dudas. Mirá, hay fotos que resultarían histriónicas en un libro, pero Ajá. quizá inapropiadas, pero sí había de todo tipo de protección para poder Poder realizar trabajar. la tarea de campo. Claro, sí, Y sí, sí. siempre la mochila al hombro y el herbario en la mano, ¿no? El herbario. Ah, ibas con el herbario. No ¿Cómo solo era? yo, más Sí, gente, sí, por sí. supuesto, mis otros dos El equipo. coautores, eh, que son Elisa Petenati y Marta Petenati, Exacto, que, sí. que integraban en ese momento el staff de la cátedra y del herbario. Autoras también Y del libro. claro, e incluso era una cuestión de familia ya, porque como es un lugar tan hermoso, íbamos con nuestra, no tan pequeña, pero todavía no era tan grande, nuestra hija. Ajá, Así que a ella se ven varias fotos y por ahí hay una o sea, hay una mención claro. también a ella. Ahora es casi geóloga, así que Ah, bueno, también bueno. contribuye con nosotros en la interpretación ambiental de los lugares que estudiamos. No siguió la línea botánica, pero no se desvió mucho No, tampoco. viste, no, es Ah, una traidora, le digo yo, pero en broma, la porque cuasi va a ser una traidora. excelente geóloga. Claro, sí. Uy, qué interesante, geóloga Luis. Sí, Y realmente es apasionante. Además, explica cómo comenzó todo, ¿no? Y cómo las plantas llegaron después. Y después nosotros, y que después, estamos y destruyendo después todo de paso. y muy Ese es después el otro aspecto. nosotros. Sí, sí, sí. Y Luis, imagino, ¿no?, que tanto tiempo de trabajo, pasar por distintos climas, ¿no? Y seguir en el campo, porque bueno, había que terminar la jornada. Ujú. Más allá de tu pasión y vocación que se nota hoy en la charla que tuvimos y ahora también, pero qué importancia, ¿no?, que tiene el saber el impacto que tiene esta flora en este lugar, la flora en general, ¿no? Pero en este lugar, no solamente que, ay, qué linda flor, qué lindo árbol, sino la importancia para la vida inclusive humana, ¿no? Sí, por supuesto. El hombre está inmerso en un ecosistema. Ese ecosistema funcionaría perfectamente sin él, pero estamos ahí y bueno, quizá no obedecemos del todo al mandato de cuidarlo, ¿no? Nuestro problema es que no cuidamos lo que no conocemos bien. Claro. Eh, y creo que ya en palabras de Chateaubriand, eh, de hace muchos años, un pensador francés dijo que los, digamos, los pueblos, eh, este, digamos, los ecosistemas son, o los bosques, para ejemplificarlo, Ujú. son un ecosistema extraordinario, pero los desiertos los siguen a los ecosistemas buenos como los bosques después de la aparición del hombre. O sea, en otras palabras lo dijo, pero en francés, por supuesto. Claro. Pero algo así. Y eso es lo que queremos frenar un poco con el conocimiento. Bueno, Con el conocimiento, la educación ambiental, ujú. la concientización de la gente que tiene el poder de decisión, Ay, sí. cosa que hoy se ve difícil, pero hoy y ayer siempre ha sido difícil, pero tenemos que seguir el ejemplo de Moreno, de Francisco Pascasio Moreno, alias el Perito, Ajá. que el Estado argentino le brindó como eh, compensación a sus trabajos en la delimitación de los límites, en la participación en la Comisión de Límites entre Argentina y Chile hacia los 1880 para establecer el límite real, sobre todo en la Patagonia, pero a lo largo de toda la frontera también.
el Estado Nacional le obsequió tierras en el sur. Y él lo que hizo fue donarlas de nuevo al Estado para que constituir el primer Parque Nacional Argentino, que fue uno de los primeros de América, pocos años después de la constitución del primer Parque Nacional norteamericano. Así es que somos pioneros en ese aspecto a través del Perito Moreno, y sin embargo a veces no se nota en el común de la gente el respeto a la naturaleza. Digo en el común de la gente y por supuesto en las industrias, en las actividades comerciales, industriales, y en la gente en general, pero eso tiene que cambiar forzosamente. A mis alumnos les decía que aún la acción de tirar un papelito desde el auto, en la acera, en la calle, eso es un atentado a la convivencia y al ecosistema. Lo podemos guardar en el bolsillo y tirarlo en casa, donde va a ser dispuesto finalmente como un residuo, como lo que es útil en otros aspectos, porque se puede transformar a través del reciclado, que es algo en lo que la Fundación Espacios Verdes ha tenido muchísima actividad, trayendo especialistas del exterior, incluso sobre el reciclado de plásticos, de papel, etcétera, a lo largo de los años. Por eso nos ha gustado tanto establecer contacto y trabajar con la Fundación Espacios Verdes, que es una entidad señera en este sentido, y más aún en un ambiente como la región de Merlo, donde hay mucha gente con conciencia ambiental y muchos movimientos ambientalistas que han dado forma a una comunidad especial dentro de San Luis en el sentido de la conservación ambiental. Sí, y sabiendo... Bueno, ya hablé demasiado. No, pero un momento, porque vas a seguir hablando, ¿eh? Pero... Bueno, entonces tomemos unos mates. Entonces. Ahora hablo un cachito yo. No, con esto que comentabas, Luis, de este atentado, ¿no? El de ir con el auto y tirar un papelito, y uno también dice, bueno, pero si es un papelito, sí, pero multiplicado por las millones de personas que somos... Exacto. Ahí es donde la montaña se agranda, y después decimos, uy, cuánta basura. Y el papelito que tiraste en el auto ayer, claro. Sí. Pero sí, bueno, también volviendo al libro, y esto de el conocer para conservar, el lema del libro es conocer lo nuestro para valorar y respetar, ¿no? Claro. Y coincido 100%, por ahí hay... Antes me pasaba más seguido por ahí de decir, pero ¿cómo que está haciendo? ¿Cómo está tirando papelitos por la ventana? ¿Cómo está tirando, no sé, las colillas de cigarrillo en el piso? ¿Cómo es que hace eso? Y después fui entendiendo, ¿no? Con el tiempo, que faltaba esta información, esta educación, el por qué es necesario no tirar el papelito por la ventanilla, no tirar la colilla de cigarrillo en el piso, reducir el consumo de plástico de un solo uso. Entonces, y es esa tarea que vos comentaste recién, y la que también estamos llevando a cabo con la Fundación Espacios Verdes, de llevar esa educación, ¿no? A las personas, que somos los que habitamos este planeta, ¿no? Y si no lo cuidamos entre todos, como dice ahí también el lema de nuestro programa, que al planeta lo cuidamos entre todos. Exacto. Entonces es muy bueno el lema ese. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? De llevar esa educación. Facu, si querés compartir la imagen que tenemos, el flyer del libro, también ahí van a ver que hay un QR para que puedan escanear y solicitar solicitar el libro, ¿no? Ahí en ese QR lo pueden escanear y solicitar el libro. También en nuestro Instagram, Educación FEB, también en el link de la bio tenemos el enlace para que puedan solicitar el libro. Ahí volvemos. Luis, sí. ¿Tomaste un respiro? Ahora no, es la red. Bueno, nos gustaría, igual sí,
finalizando la entrevista, pero más que encantada de escucharte, de verte otra vez y con plena invitación a volver a participar, si así lo quisieras. Bueno, más que invitado. ¿Alguna reflexión, algún consejo de tantos años de estudio, de tantos años de campo, para por ahí alguna persona? Hoy hablábamos con la doctora Jazmín también sobre el ecoturismo, ¿no? La importancia también de el respetar, no solamente el apasionado por la flora o el aficionado o el que estudia alguna carrera afín, sino el ciudadano común, el turista común, ¿no? ¿Alguna reflexión, algún consejo, alguna sugerencia? sí, mira, es imprescindible que todos tengamos conciencia del lugar que habitamos o que pisamos en este momento. Ya sea circunstancialmente, por un viaje, por una vacación, por lo que sea. Cada piedra que movemos es un pequeño ecosistema para los microorganismos y los organismos que son macro, pero que están allí a la sombra de esa piedra, en la humedad de esa piedra, etcétera. La vida está en eso. Volvamos a ponerla en su lugar cuando la movimos, en lo posible. Respetemos los senderos establecidos, sobre todo en los lugares que son considerados parques nacionales, parques provinciales o reservas naturales, ya sea públicas o privadas, y tratemos de vivir amigablemente con el ambiente. Es decir, no arrojar residuos o solo residuos orgánicos y enterrarlos en el caso de que hagamos una fogata, una cosa así, tener absoluto y control de ella. Alguien dijo, porque se habla mucho en San Luis de los fuegos controlados, sí. Y alguien dijo hace un tiempo, participamos de un proyecto en la universidad, y uno de los interlocutores dijo, el fuego más controlado es aquel que no se enciende. Así es. Esto está buenísimo para controlar nuestras actitudes también. Y creo que ese debe ser el mensaje, además de hacer o rogar que la gente se informe debidamente sobre el lugar al que va, los riesgos que conlleva la estadía en el campo, respetar el hábitat de los animales y de las plantas, todo lo posible, tener también en cuenta los animales ponzoñosos, los riesgos que se corren, porque a veces estamos muy lejos de un lugar donde podamos tener auxilio, que eso es algo importante en el caso de fauna que tenga poder ponzoñoso. Estoy hablando de reptiles, de otros artrópodos o de artrópodos que puedan dañar al ser humano. Y también pensemos lo siguiente: todos esas que consideramos normalmente alimañas, en realidad están solo defendiéndose, y nosotros somos los intrusos en su hábitat. Así que cuidemos nuestro hábitat, que es el de todos, y como alguien dijo, preservemos esta nave espacial que nos lleva por el universo hasta que Dios disponga, ¿no? Hasta que así alguien algo lo desee, ¿no? Coincido con tu mensaje, Luis, te agradezco enormemente y bueno, más que bienvenido para una próxima charla, encuentro. Muchísimas gracias, Berbi, y a la audiencia y a ustedes por esta invitación y la posibilidad de dirigirnos a tu enorme audiencia, por supuesto. Gracias, Muy amable. Luis, un placer. Buenas tardes. No te vayas, ya regresamos. Seguimos en Vibra Verde. Bien, acá seguimos en el último bloque del programa del día de hoy y vamos a
a terminar estos minutos contando algunas novedades, algunas noticias que estamos llevando a cabo desde la Fundación Espacios Verdes. Este año son la 13ª Jornadas Reza. Van a ser en formato online con puntaje para la provincia de San Luis en las fechas 27, 28 y 29 de agosto. Ya pueden hacer consultas e inscripciones en jornadasreza1@gmail.com. Tenemos en el Instagram de la FEB, sí, no, perdón, Facu. Fui directo al Reza yo. Sí. Esa, la próxima. En el Instagram de la FEB tenemos un posteo sobre estas jornadas. A ver si lo ponemos ahí. Bueno, estas jornadas se desarrollan con el objetivo de capacitar, fomentar proyectos ambientales para las escuelas de todo el país. Como dijimos, es abierta al público, son gratuitas. Y como comentábamos recién, también tienen puntaje para lo que es San Luis. Organizan estas jornadas la Universidad Nacional de los Comechingones, la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Centro de Formación Continua Docente de Villa Mercedes y la FEB, ¿no? Ahí estamos viendo el posteo también. Pueden escribir al email o también nos comentan ese posteo en el Instagram de la FEB para solicitar más información. La temática centrales son agua y fuego en estas jornadas, que ya falta poquito, 27, 28 y 29 de agosto. Así que para los interesados ya pueden ir solicitando información. Vamos a compartir también la campaña de Julio Sin Plástico que estamos llevando a cabo. También podemos ver en el Instagram de la FEB. Desde que comenzó el mes estamos compartiendo contenidos informativos, educativos sobre la importancia, ¿no? del no, así como hablamos recién con Luis de que el mejor fuego controlado es el que no se inicia. Bueno, para esto es lo mismo, ¿no? El mejor residuo de plástico es el que no se inicia, el que no se genera. Estamos teniendo la actividad de que la gente, las personas nos envían algún videíto, alguna foto de cómo van, cómo se relacionan con el plástico, ¿no? Yo no sé si, Facu, hay un videíto, sí, uno de los posteos, no sé si sale el audio o si se puede compartir, a ver si para ver ese contenido. ¿Está en el Instagram de la FEB? Sí, ahí mismo, yo si querés te indico. Dale, ahora, pero quien quiera participar puede hacer su videíto. A ver, no, más abajo, creo, ahí, el que está al lado ese mismo, no sé si se puede con audio. Julio Sin Plástico, les quiero contar cómo hago para utilizar menos plástico de un solo uso. Por supuesto llevo la bolsa para hacer las compras y me rehúso a recibir bolsitas de plástico. Mis tuppers son envases de helado que compré hace mucho tiempo o en algunas vacaciones. Cuando voy a la dietética llevo envases limpios, ya utilizados, y ahí me cargan lo que quiero comprar. Los productos de limpieza los compro suelto también en botellas reutilizables. También uso el furoshiki, que es una tela que se utiliza para envolver diferentes objetos. Se adecua al tamaño y a la forma de lo que quieras envolver y es muy práctico. Bueno, espero haber contribuido. Ahí estábamos viendo, ¿no? Campaña que hace la FEB, participación de esta seguidora de la FEB. Y es eso, ¿no? Tampoco hacer todo de golpe, de un día para el otro, pero empezar reutilizando los frascos, reutilizando envases, botellas plásticas, como decía recién la señora, ir a la dietética y comprar y
acostumbrarnos también en eso de comprar a granel, ¿no? También con sus propios recipientes, reutilizar, y simples acciones, tranquilo, nada extremo. Si quieren, bueno, nos pueden enviar su videíto, su foto, su contribución, su recomendación, ¿no? También, como recién estábamos viendo. Y vamos a comentar ahora sobre la revista Reza, ¿sí? Otro proyecto en el que estamos trabajando. Perdón, para la campaña de Julio Sin Plástico también tenemos un formulario que pueden completar, que pueden encontrar en el link de la bio del Instagram. Es un formulario que estamos también trabajando para ver los resultados, ¿no? Un mes sin plástico, a ver cómo vamos compartiendo cada uno lo que hace, cómo vive el plástico cada uno. Ahora sí, vamos a la revista Reza. Hace 4 años que la FEB estamos lanzando una revista digital en formato digital y gratuito. Este año, ahí estamos con la web. Si van a donde dice revista, van a tener las 3 ediciones anteriores. En septiembre estamos preparando ya la 4ª edición. Y bueno, antes de despedir, en la web también les va a salir el pop-up para solicitar el libro de Delvito, que estuvimos hablando recién, o también lo pueden pedir por el Instagram. Para finalizar el programa de hoy, ya que sigue con nosotros la doctora Jazmín, vamos a aprovechar su generosidad para compartirnos más información sobre... Tenemos un mensajito, perdón, que acaba de llegar. Vale, a ver, vamos con el mensajito. Acá nos dice, saludo para el doctor Delvito, para Barbie y Jazmín, de parte de Laura de la FEB. ¡Qué genial, Lau! ¡Qué genial, Lau! Un beso grande también. Saludos, Lau. Quien está llevando también la campaña de Julio Sin Plástico. Un beso, Lau, gracias. Jazmín, me había quedado con... Un momento que lo encuentre. A ver. Una pregunta sobre tu profesión, que decía terapia... Vos haces distintos tipos de terapia. Hago exactamente. Bueno, no lo estoy encontrando. Pristina, no, ¿cómo? Pristina, la... Naturópata, terapeuta pránica. Sanación pránica. Sanación pránica. Porque me quedó esa palabra y quería saber, porque evidentemente no sé qué se refiere. Prana es, ¿conoces el Reiki? Seguro que sí. El Reiki, más sí. conocido. Bueno, sanación pránica es parecido al Reiki. Ajá. Yo cuando ya hace muchos años quería empezar a meditar, fui a un lugar, como no trabajaba en ese entonces, era algo gratuito. Entonces yo en Google, meditación gratuita cerca de casa, Ajá. buscando, y encontré un lugar donde hacían una meditación llamada meditación en corazones gemelos, que era unir el corazón con el sistema nervioso y llevarlo hasta el planeta Tierra. Wow. Todo ese amor incondicional hacia la Tierra. Que es muy bonita esa, después podemos hacerla alguna vez. ¡Uepa! Sí, qué lindo. Para la naturaleza y el medio ambiente. Y en ese entonces veo que la gente, los que estaban ahí, hacían como cosas con las manos, sentían así, hacían así. Sí. Y yo digo, no entendía nada, digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué cosa está pasando acá? Claro. Y después me interioricé. Ok. ¿Qué era sanación pránica? ¿Qué es sanación de la energía? Sanación energética. Y una de las bases es limpiar y reenergizar. Entonces, es una técnica que se utilizan colores, cristales, la desarrolló Master Choa Koksui, un maestro chino-filipino. Y bueno, eso es lo que hago. Pero en realidad
a la hora de el abordaje que tengo con el que me consulta, el consultante, el paciente o el haciente, porque en realidad es el que hace para su salud. No, claro, no, ustedes no llaman pacientes, llaman asiente. Sí, es otra forma porque la palabra es muy poderosa. Cuando uno sentencia en paciente es como espero pasivamente, pacientemente, pero no, que hay me que sanen. hacer. Exactamente, hay que hacer, hay Claro, que no hay que activar. esperar que te sanen, hay que hacer. Exactamente. El motor principal tiene que nacer en uno. Sí, lo conocía el término también que se le llama como hacedores. Claro, ¿no? de hacer. también, Mirá. sí. Entonces, yo en realidad, al tener toda la base alopática o tradicional de la medicina, abordo desde la alopatía, desde la medicina tradicional china, desde la ayurveda, desde lo energético. Entonces, a la hora de la terapia, aplico herramientas de la sanación pránica, con la acupuntura también, la moxa, la ventosa, masaje. Ajá. Una vez que uno está en la camilla, se hace de todo ahí. Se hace de todo. Y me imagino la energía que debe pasar por ahí. Sí, es Uno muy... que está haciendo, Sí. el hacedor, Sí. ¿no? Y la persona que lo está Sí. guiando. ¿Cómo ¿Cómo sería? Sí, o yo hablando de mi actividad, Sí, ¿no? sí, sí. Me transformo en un canal de sanación. Yo no hago nada, es como que Ok. la energía atraviesa a través mío. Ujú. Por eso es tan importante los terapeutas o los que estamos en la salud, una autoconciencia y un cuidado especial, porque en realidad el que te consulta pone lo más preciado que tiene, que es su vida, Así es. y su bienestar, su patología, su desequilibrio. Pero entonces es tomarlo con esa responsabilidad y ese compromiso de yo hago mi trabajo interno porque estoy ayudando a otros que hagan su trabajo también. Entonces es un compromiso. Por eso me encanta, porque me obliga a estar como requisito. ¿Hay que pedir ese requisito o ya viene? No, viene. Tiene que venir. Tiene que venir, Tiene que venir. tiene que venir, sí. Jazmín, ¿vos viajaste a China, viviste en China? No, en India estuve, Ah, no en en India, China. en India. Sí, en India. En India aprendí la terapéutica ayurvédica, Ajá. todo lo que son los masajes con aceites. Y bueno, aprendí de la vida básicamente, porque India es un viaje para adentro que te lleva. Es una cultura totalmente diferente, tan opuesta a la nuestra. Te hace todos los paradigmas, todas las creencias, apenas pisás suelo indio, es como que ¡puf! te desestructura. Claro, lo que uno venía pensando como mundo, yo creo que... Cambia totalmente, cambia totalmente. La Bueno. forma en que uno percibe ese mundo cambia totalmente. ¿Recomendás para quien pueda que viaje a... India es un destino que uno lo tiene que vibrar, así como vibra verde. Ahí va. Uno tiene que vibrarlo, y porque muchos dicen que una vez que está uno ahí, ¿no? Uno lo ama o lo odia. Es como hay dos extremos, no hay punto medio. Ujú. Pero si uno resuena con el camino interior, con la autosanación, la meditación, la autoindagación, es un destino que te habilita y que te abre a todo ese mundo. Sí, y darse también ese permiso también de descubrir ese otro mundo, como decías vos, nunca estuve ni en India ni de esos países, pero entiendo que tenemos en la cabeza un cierto mundo, una cierta visión, idea del mundo, y llegás ahí y... Y decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Lo que me decía mamá y papá no era tan así. No era así, pero qué lindo, ¿no? También Sí, descubrir es eso. hermoso, es hermoso, sí. Sí, claro. Sí, absolutamente. Imagino así como también para ellos venir a visitar Claro. países como Argentina, bueno, Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Claro. Debe ser Una un vez- shock. Claro, uno cuando nosotros percibimos la realidad a través de los 5 sentidos, y nuestro sistema nervioso a nivel subjetivo la decodifica. Entonces, cuando uno cambia el contexto de afuera, cambia adentro ineludiblemente. Entonces, es hermoso, es cambiar de paradigmas, es lo más lindo que hay. Sí, sí. Bueno, viajar en Para mí, sí, ¿no? Obvio. No, por supuesto, y Sí. coincido. Viajar, conocer esas otras culturas, otras formas de ver la vida. Claro. No para decir solamente, uy, lo que yo tenía en mente no era tan así, sino para, ok, ¿qué puedo tomar
¿no? Para sumar a mi estilo de vida, lo que yo Tal tenía cual. creído como mundo. ¿Qué puedo sumar y qué puedo aportar también? Tal cual, ¿no? exactamente, exactamente. Porque no es que algo está bien o mal, simplemente es, así como las emociones que hablamos antes, Así es. todo es. Entonces, Todo es porque todos, independientemente de bandera, religión, idioma, lugar, ubicación geográfica, todos somos... todos respiramos el mismo aire y caminamos la misma tierra. Exactamente, exactamente. Y bueno, damos inicio también a esta nueva sección del programa para sacar alguna cartita, a ver qué depara el destino. ¿Será? ¿Será? A ¿Será, ver, vamos será? a sacar una cartita para ir despidiéndonos del ¿Quién saco del yo? programa. Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno. Vos, la invitada. Vamos a sacar esta. ¿La leo? Claro. El poder de estar presente. Ok. Mantente presente y continúa siendo un observador de lo que ocurre dentro de ti. Toma conciencia no solo del dolor emocional, sino también de aquel que lo observa, el testigo silencioso. Este es el poder de la hora, el poder de tu propia presencia consciente. Observa qué ocurre a continuación. Wow. Bueno, muy acertado, Muy ¿no? acertado a todo lo que venimos hablando. Y es un gran continuará. Tal cual, ¿no? tal cual. Qué lindo, Has. Gracias Bueno, por la visita. Gracias, Barbie. Seguimos en contacto y, por supuesto, más que invitada para una próxima. Gracias. Por acá nos estamos despidiendo de este primer programa de 2 horas. Facu, un gusto tenerte ahí en la operación Por también. favor, un placer. Gracias. Y nos vemos nosotros el martes que viene a las 4 de la tarde por Vorterix 94.3, Vorterix San Luis.